Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Y pues ya es un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso para servirles. Y pues bendiciones para todos los radioescuchas, para aquellos que están haciendo línea en estos momentos, para aquellos que están trabajando, para aquellos que están en actividad en estos momentos. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor los tenga en su gracia. Y seguimos mandando bendiciones para toda la vida consagrada, que el Señor les ha hecho ese llamado a todos ellos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, a todas las congregaciones de vida consagrada, que el Señor siga derramando bendiciones abundantes para que siga su servicio a través de su vocación. Hermanos, pues estamos compartiendo el libro de Nehemías, el líder Nehemías. Pero vamos a ponernos en la presencia de Dios, amén, para que sea el Espíritu Santo quien nos dé esa guía, esa luz de ir caminando en su verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes en tu gracia, que nos guardes a la luz de tu Espíritu, para poder seguir trabajando, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No hay mejor paz, no hay mejor armonía que hacer tu voluntad, Señor. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que todo cristiano busca, Señor, el estar pleno en ti. Por eso queremos que la luz de tu Espíritu nos guíe, en todo momento nos guíe, nos lleve hacia ti cada día más. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a leerles un poquito de Nehemías, aquí en el capítulo 2, versículo 10 en adelante, cuando ya Nehemías ha decidido emprender su partida, ha decidido emprender el trabajo que Dios le ha hecho. Dice la palabra: pero cuando Sanballat el horonita y Tobías el funcionario amonita se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Cuando llegué a Jerusalén, esperé 3 días. Luego salí de noche con algunos hombres sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén. Y no tenía ningún otro animal más que aquel en que iba montado. Salí pues de noche por la puerta del valle y me dirigí a la fuente del dragón y a la puerta de basural. Observé atentamente la muralla de Jerusalén. Había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas. Seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey, pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar. Entonces regresé, subiendo de noche a lo largo de la quebrada, examinaba a cada rato la muralla y después di media vuelta y me volví, pasando por la puerta del valle. Los consejeros no sabían a dónde había ido ni lo que había hecho, pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los responsables, ni a los consejeros, ni a ningún otro funcionario. Pero entonces les dije: Fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están quemadas. Vamos pues, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo, y les transmití las palabras del rey.
De pie exclamaron: construyamos. Y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. Cuando Sanballat el horonita, Tobías el funcionario amonita y Gesem el árabe supieron eso, se burlaban de nosotros, nos miraban con desprecio. ¿Qué están haciendo?, nos decían. ¿Acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad: el Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores, por eso vamos a empezar a trabajar. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho, ni herencia, ni ningún recuerdo en Jerusalén. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, ya Nehemías ya tenía bien claro qué es lo que Dios había brotado en su corazón. Nehemías ya tenía bien claro qué es lo que iba a hacer. Dice que llegó a Jerusalén y allí estuvo durante 3 días sin hacer nada todavía. Yo me imagino que estuvo todavía, llegó y le consagró todo a Dios. Le consagró todo el proyecto que tenía. Y luego dice que fue a hacer un recorrido por todo. Aquí dice que fue y se metió y revisó cada puerta, cada cerco, y todo estaba devorado en llamas. Todo estaba en ruinas completamente. Nehemías lo primero que hace es conocer, recorre en lo que va a trabajar. Primero, echa un ojo. ¿Cuál es la necesidad que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como un buen constructor. Por ejemplo, yo en mi trabajo soy carpintero. Y por ejemplo me dice un cliente: oye, ¿sabes qué? Ocupo que vengas y me hagas una cocina. Ok, vamos, tomamos medidas, hacemos un diseño y sobre el diseño ya empezamos a trabajar. Pero antes fui a tomar medidas. Eso fue lo que hizo Nehemías. Él se dirigió, dio un recorrido para ver qué es lo que se iba a hacer. Y no solamente eso, hermanos. Fíjate, Nehemías fue un punto. Él, a través de la misión que Dios le había inspirado a él, fue como todo el pueblo de Judá, porque estaba dispersado, porque en ellos ya no había armonía. Si dialogaban, solamente era para criticarse, era para pelearse, era para decirse lo mucho que se odiaban. Pero ya entre ellos ya no había armonía. ¿Por qué? Ya estaban divididos. Por eso fue que fueron presa fácil del enemigo. Entonces vemos aquí cómo Nehemías es astuto. Es astuto, pero ¿de dónde proviene esa astucia? De la sabiduría de Dios. Dios estaba con él. Dios estaba en el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto que tenía Nehemías, Dios mismo se lo había ya injertado en el corazón de Nehemías. Y Nehemías trabajaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dice que él fue a dar un recorrido. Y a nadie comentó de lo que iba a hacer. A nadie, todavía nadie se enteraba cuál era el proyecto, cuál era el plan. Solamente Sanballat y Tobías se molestaron muchísimo. Luego se manifestaron enojo, manifestaron celos. Y luego dice en el 17: pero entonces llegó el momento de expresarles cuál era el objetivo de que Nehemías estaba ahí. Fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas. En ruinas. Sus puertas están quemadas. Vamos a construir. Vamos a levantar. Había un consejo. Me imagino que aquí había un consejo. Dice aquí que les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo. Reunió a los sacerdotes, reunió a todos los que tenían un cargo ahí en Judá. Y les dijo: construyamos. Pero Nehemías fue el punto. Nehemías fue se puede decir, el pegamento para que todos los demás llegaran ahí a unirse. ¿Te imaginas? Todos estaban en discordia, todos se peleaban entre sí. ¿Cómo era posible que Nehemías los iba a juntar?
Nehemías los iba a juntar. Yo me imagino que cuando estaban ahí reunidos, todos estaban haciendo caras, todos estaban peleando con gestos. Pero Nehemías dijo: ¡Hey, ya estuvo! Vamos a levantarnos, vamos a construir. Vamos a levantar la muralla, vamos a levantar esto que está en ruinas. Nehemías tenía bien claro el proyecto que iba a hacer. Y no se dejó intimidar, no se dejó envolver por eso que ya existía entre ellos, la división. La división, hermanos. Dice: pongámonos de pie y construyamos. Y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esa hermosa obra. Pusieron a trabajarse todos. Y luego todo el capítulo 3, desde el 1 al 32, ahí dice que sacerdotes y todas las familias y todos los que estaban ahí en el pueblo de Judá dispersados empezaron a trabajar. Cada uno de ellos empezó a poner su granito de arena, que una familia ponía una puerta, que otra familia ponía, levantaba, trabajaba. Se hizo un pueblo unido. Ese pueblo dispersado que estaba, se unió para levantar la muralla que estaba deshecha, que estaba en ruinas. Hermano, vamos a una pausa y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida del cabello. Los que sufren de calvicie o están perdiendo el cabello pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que se resista, una cucharada de miel y una cucharadita de canela en polvo al cuero cabelludo. Dejarlo por 15 minutos antes de ducharse. Se probó efectivo aún con los que dejaron la pasta en su cabeza solamente 5 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso aquí en su programa Hombres de Fe, compartiendo el libro de Nehemías, el liderazgo de Nehemías, hermanos. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes, compartiendo. Cada mañana en las laudes, al iniciar de las laudes dice: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y todos los días proclamamos eso. Yo todos los días proclamo eso: Señor, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza, proclame tu palabra, proclame tu evangelio. Y en la mañana así como que caí en cuenta, ¿no? Ay, pues es lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Que mi boca proclame tu palabra, proclame tu alabanza. Y son ataques duros, porque cuando uno le dice al Señor: heme aquí, he aquí el esclavo del Señor, es cuando empiezan las tribulaciones. Y ahorita vamos a ir viendo todo esto vamos a irlo viendo aquí. Ok, ya Nehemías ya juntó a todo el consejo de Judá, de Jerusalén.
ya les dijo, vamos a levantarnos, a construir. Ahora ya empezaron a trabajar. Ya empezaron a trabajar ellos. Fíjate bien en el 19, en el 2:19 dice, cuando Sanbalat, el horonita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, supieron eso, se burlaban de nosotros. Nos miraban con desprecio. Nos miraban con desprecio, dice. Pero luego dice, ¿qué están haciendo? Nos decían, ¿acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad, el Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Pues somos sus servidores. Hermanos, el demonio se basa de cualquier persona para desanimarnos, para desalentarnos. Pero eso también me recuerda cómo David, cuando se enfrentaba a Goliat, y que le dijo a Goliat, tú me atacas con tu espada, pero yo te ataco con la fuerza de Dios. Y también así le dijo Nehemías, ¿no? A estos les respondió, pero yo les respondí con seriedad, el Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Esta palabra es clave, pues somos sus servidores. Dice el Salmo 1, el hombre que vive cerca de Cristo es como el árbol que crece junto al río, y todo lo que hace le resulta. ¿Por qué? Porque está en gracia de Dios. Si nosotros vivimos en gracia, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a hacer hombres victoriosos. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios está haciendo. El hombre que vive cerca de la gracia de Dios es como el árbol que crece junto al río. Todo lo que él hace le resulta y da frutos. Entonces por eso dice aquí Nehemías, pues somos sus servidores. Nehemías era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que doblaba la rodilla ante la necesidad y siempre acudía a pedir dirección. Entonces vemos aquí cómo el enemigo quería derrumbar lo que Nehemías quería hacer. Entonces dice aquí en el versículo 33, cuando Sanbalat supo que estábamos construyendo la muralla, se molestó mucho y montó en cólera, burlándose de todos los judíos. Declaró frente a sus hermanos y a las tropas de Samaria, ¿qué hacen esos pobres judíos? ¿Piensan tal vez que van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas? Hermanos, ¿qué vemos aquí? Luego apareció la molestia. Sanbalat se molestó mucho y se montó en cólera. El trabajo de Nehemías despertó celos y envidia, sospechas. Luego, ¿qué trama Nehemías? ¿Qué está haciendo Nehemías? Despertó al enemigo, despertó a los vecinos. Cuando nosotros queremos hacer una obra buena, luego los envidiosos o los celosos se van a manifestar. Hermano, cuando una persona llega a obtener un nivel de liderazgo o un cargo dentro de una empresa o X en una comunidad o X, y lo tuvo tal vez por medio de ¿cómo se podría decir? De engaños, de corrupción, y ve que viene otro atrás de él, pero que viene haciendo las cosas bien, pues luego se pone en alarma. ¿Por qué? Porque se siente que está en peligro su lugar en la empresa. Entonces Sanbalat y todos los demás eran personas que vivieron de las ruinas de Jerusalén. Entonces, por lógica, ellos estaban haciéndoles bullying. Fíjate, lo que me sorprende más es
Dice aquí abajo, ¿qué hacen estos pobres judíos? ¿Piensan que tal vez van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas? Yo me imagino esas piedras, hermanos, todas negras, todas flameadas, todas ya carbonizadas, piedras que ya no tienen sentido. Pero yo me pongo a pensar y lo relaciono con la vida presente. En esos momentos, por ejemplo, yo pude ver si yo fui más bien esa piedra quemada, esa piedra humeada. Hermano, Dios quiere hacer de nosotros como piedras humeadas, quiere levantar murallas, quiere levantar grandes proyectos. Pero lo que luego viene a nuestra mente es, yo no soy digno, yo no soy digno de estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vienen pensamientos así en nuestra mente que más que acercarnos nos alejan de la gracia de Dios. Y de esa forma también trabaja el enemigo. El demonio es astuto. Y si uno le da chance, nos arrastra. Entonces, dice aquí, piedras en ruinas, piedras quemadas. Hermano, Dios está buscando piedras, aunque estén así humeadas, aunque estén así quemadas. Para el poder de Dios no hay límites. Hermano, Dios te está buscando. Dios quiere levantar muros contigo. Solo ocupamos decirle al Señor, he aquí, Señor, el esclavo. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi persona. Que sí, soy nada, pero en ti, en tu gracia, tú vas a hacer milagros conmigo, Señor. Eso es lo que está esperando Dios, a que nosotros le digamos, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, como lo hizo la Virgen María. Y con esas piedras, hermanos, con esas piedras ahumeadas y quemadas, pudieron levantar el muro a la mitad. Y luego más adelante dice Tobías, no se preocupen, no pasa nada, no pasa nada. Con esas piedras quemadas, todas feas, hasta un zorro va a derrumbar esa muralla. No se preocupen, hombre, no, van a trabajar de embalde. Pero como dijo Nehemías, el Dios del cielo hará que tengamos éxito. El Dios del cielo hará que tengamos éxito. Si nosotros emprendemos un proyecto, una misión, en el nombre de Cristo, todo te va a resultar, todo te va a dar éxito. Dice, por eso Sanbalat estaba enojado, molesto, porque ya empezaba a ver frutos, ya empezaba a ver que Nehemías estaba trabajando, ya empezaba a surgir el proyecto ya empezaba a tener forma. Y por eso ellos estaban enojados. ¿Y sabes qué hicieron? Se reunieron en tropas y como vieron que de verdad ya la estaban haciendo, fueron a atacarlos. Empezaron a atacarlos. Hermano, nosotros como cristianos siempre vamos a tener ataques. Ya sea desde nuestra propia esposa, nuestros propios hijos, ya sea de nuestros propios papás, ya sea desde no ocupamos ir a personas lejanas, sino de nuestro propio ambiente en el que nos desarrollamos. Siempre el ataque va a venir de los más cercanos. Y por eso hay que estar alertas. Por eso hay que estar bien alertas, hermanos. Solo tú y Dios sabe de qué ruinas fuimos sacados cada uno. Solo Dios sabe cuál es el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que decirle, he aquí el esclavo del Señor. Y cuando tú menos te des cuenta, ya eres una piedrita bien pulidita, ya bien brillosita, soportando a un hermano, soportando a una hermana, a alguien que tú dices, wow, no pensé que llegara a hacer eso. Esa piedrita quemada que era antes, ya está haciendo que otra persona crezca, ya está haciendo que otra persona se arrime a la iglesia, se arrime a la comunidad, ya está haciendo esa piedrita quemada, casi polvo,
en las manos de Cristo ya es una piedra sólida, y esa piedrita ya está haciendo que muchas piedras igual de humeadas o más ya se estén puliendo también en el camino de Dios. Hermano, vamos a ir a una pausa y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos nuevamente aquí en tu programa Hombres de Fe, transmitiendo desde aquí de la parroquia de Encarnación. Saludos al Padre Israel, bendiciones para él. Y saludos también para la cabina, bendiciones para cada uno de mis hermanos. Hermano, pues es una bendición para mí estar con ustedes. Estamos compartiendo aquí el libro de Nehemías, cómo Nehemías decide aceptar, decide decirle sí a Dios en ese proyecto que lo manda a él a reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, Dios nos habla? A veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿pero qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi misión en esta comunidad, en esta iglesia? Y cuando Dios te da la respuesta, dices, espérame, Señor, no, espérame, no es para tanto, tranquilo, yo apenas voy empezando, espérate. A veces no estamos preparados para lo que le estamos pidiendo a Dios. A veces no estamos preparados para la respuesta que nos va a dar. ¿Por qué? Porque esa respuesta tal vez no nos va a gustar. Porque esa respuesta nos va a sacar de nuestra comodidad. Y no vamos a querer emprender el trabajo que Dios nos va a pedir. Sin embargo, Nehemías, ya vimos que Nehemías estaba gozando de una buena vida, trabajando en el palacio con el rey Artajerjes. Él era la persona que preparaba los vinos. Como estaba en ese tiempo, había guerras, entonces había una persona que tenía que probar los vinos para que el rey los pudiera tomar. Si no, había desconfianza. Entonces para eso existía Nehemías. Él era el que probaba los vinos antes de que el rey los tomara, las bebidas, los alimentos, todo. Así que Nehemías comía bien y bebía bien. Y sin embargo, Nehemías decidió de renunciar a todo eso porque vio la necesidad de lo que estaba pasando en Jerusalén, el pueblo de Judá. Así Dios también quiere levantar líderes como Nehemías en nuestra actualidad, que sepan guiar a la iglesia, a la comunidad, que sepa guiar a las familias. Vámonos aquí cerca, a las familias, verdaderos papás que sepan amar a su esposa, a sus hijos, que sepan cuidarlos, que sepan protegerlos, que sepan guiarlos.
Esos son los líderes que Dios necesita. Sacerdotes domésticos que sean capaces de amar hasta que duela, de respetar y valorar lo que Dios les ha dado en su esposa y en sus hijos. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? Claramente aquí lo vemos en Nehemías, que dice, pues somos sus servidores. Somos sus servidores. Y una persona que le sirve a Dios con el corazón, Dios nunca, nunca va a dejar que su servidor sea avergonzado. Así que hay que emprender ya el llamado que Dios nos ha hecho. Como papá, ok, mi papel como papá, tengo que ser protector, tengo que ser educador, tengo que ser gobernador, pero tengo que regir mi autoridad con el papel, con el amor de Cristo. Sí, tengo que amar a mi esposa, amar a mis hijos, tengo que educarlos, tengo que corregirlos, pero con un amor fraterno, con un amor de Cristo, un amor, una corrección que los edifique y no los separe de mí, sino que lo unifique a mí. Eso es lo que Dios nos está invitando, un papel como hijo, ¿ok? Ser obediente, ser tanto responsable en mis tareas, tanto responsable si en mi comunidad, obediente que con mi mamá, con mi papá, que vea la tienda, ok, ahorita voy mamá, espérame. No, espérate, otra vez yo, si ya fui hace rato, otra vez yo, ahí está mi hermano. No, hay que ser obedientes como hijos. Eso es lo que Dios nos está mandando. Y también el ser obedientes, también es una promesa que viene en la Biblia en el Efesios 6:1, dice, hijos obedientes a tus padres y gozarás de una larga vida. Esa es una promesa que viene ahí también y que tenemos que cobrar esa promesa. Hay que hacer la vida. Tenemos que ser obedientes con nuestros papás. Tenemos que amarlos y respetarlos. Entonces vemos cómo luego se manifiesta el enojo del enemigo cuando queremos hacer las cosas a la luz de Dios, a la luz del bien. Fíjate, dice en el 38, Nehemías 3:38, y así fue como volvimos a levantar la muralla y la dejamos terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajaba con entusiasmo, a la mitad. Ok, ya tenían ganada la mitad. Ahí venía lo mero bueno, hermanos. Acordémonos que lo difícil no es empezar, lo difícil es terminar, lo difícil es perseverar, es continuar, es seguir poniendo esas piedras. Eso es lo difícil. Ya ellos ya tenían ganada la mitad, con las pruebas que ya se les habían enfrentado, con muchas cosas que ya se avecinaban, ya habían ganado la mitad de la barda. La media mitad ya estaba, ya. Pero ahora viene lo difícil, el continuar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces dejamos los proyectos a medias? Ahorita me viene a la mente precisamente el año pasado. Bueno, el año pasado me encontré a uno de mis compadres que desgraciadamente no está dentro de la comunidad de la iglesia. Me encontré primero me encontré al compadre y me decía, yo le preguntaba, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo está? ¿Cómo va su familia? No, pues ya nos dejamos, ya nos separamos y todo eso, pero pues ¿qué pasó? No, pues que la comadre, ya sabes cómo es. Y luego me encontré a la comadre. Digo, ¿qué pasó, comadre? Me encontré al compadre, ¿qué pasó? No, pues sí, dice, ese compadre, dice, no quería ser responsable. Dice, y me empezó a decir, no, ese compadre, dice, dejó mi cocina a medias, dejó mi casa a medias, todo lo dejó a medias, dice, lo único con lo que terminó fue conmigo. Ay. Y así pasa, hermanos, así pasa. De verdad, el matrimonio en este punto no es
para cuando se acaba el gusto o para cuando se acaba el deseo, sino es hasta que la muerte nos separe. Así lo prometimos delante de Dios. Entonces, cuando pensamos que ya lo tenemos ganado y viene la mitad, estamos a la mitad de cualquier proyecto, de cualquier tarea, de cualquier cosa, estamos a la mitad, es cuando viene el desánimo, es cuando viene el cansancio físico, es cuando vienen muchísimas pruebas todavía más fuertes. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en un problema para el enemigo. Porque lo que estamos haciendo tal vez va a reforzar el ejército de Dios. Porque lo que estamos haciendo tal vez va a hacer que mucha gente que vive en el reino de Satanás se cambie al reino de Jesucristo. Por eso, cuando llega uno a la mitad del proyecto, viene el desánimo. Dice aquí: así fue como volvimos a levantar la muralla y la dejamos terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajaba con entusiasmo. Ese entusiasmo se puede acabar. Ese entusiasmo puede esfumarse. Y con toda la gente que está trabajando en la obra, también puede irse. También puede irse. Por eso un líder tiene que estar atento, alerta. Dice la palabra: velad y orad en todo momento. ¿Y qué es lo que hacía Nehemías? Cuando miraba que había pruebas, lo primero que hacía era orar. Era doblar rodilla, ayunar. Le pedía dirección al Señor y el Señor lo auxiliaba. Cuando llegamos a la mitad del proyecto, hermanos, si nosotros como líderes no estamos en las manos de Dios, te aseguro que ese proyecto va a quedar a medias y nos vamos a quedar solos. Acordémonos que al inicio de la historia mirábamos que el pueblo de Judá era fuerte. Era fuerte, eran guerreros. En esos tiempos el pueblo de Israel era una de las potencias a nivel militar de las mejores. Y no podía dañar a ese ejército de afuera. No lo podían dañar. ¿Por qué? Porque estaban bien armados, bien preparados. Eran soldados de batalla, eran hombres que sabían defenderse ante el enemigo. Pero ¿cómo fue que se dividió este ejército? Empezando el desánimo de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera empezó la crítica, empezaron las murmuraciones, empezó la división, empezó y siguió hasta que todas las tribus se separaron y llegaron a ser nada, llegaron a ser esclavos, llegaron otra vez a la esclavitud como estaban en Egipto. Pero vamos a ir a una pausa y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer.
Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Comunidad Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso aquí en Hombres de Fe. Hermanos, dice aquí el capítulo 4, dice, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar allí el pánico. El pánico, el miedo. Eso es lo que nos hace muchas veces desistir también. Por eso Sanballat empezó a manifestarse más. Ahorita aquí atrás vemos, dice que Sanballat y Tobías se montaron en un enojo, dice, se llenaron de rabia, de enojo. Y al inicio del libro dice que Nehemías también, podemos verlo así, también Nehemías también se montó, pero se montó en tristeza, se montó en preocupación por su pueblo, por el pueblo donde vivían sus ancestros. Vemos ahí las dos caras de la moneda. Ellos se montan en su macho de enojo, de cólera, y van contra ellos. Y vemos que Nehemías también, se puede decir que también se monta, pero se monta en esa tristeza, en ese amor por el prójimo, en esa necesidad que él está viendo. Y lo primero que él hace, va y se pone a orar. Y estos, lo primero que hacen, se encolerizan, juntan a más y atacan. He ahí los dos lados de las monedas. Dice aquí en el 4:3, nosotros por lo tanto orábamos a nuestro Dios y habitábamos, y habíamos puesto una guerra de día y de noche para protegernos de ellos. Habían puesto guardias, ya estaban alertas, ya estaban despiertos. Dice la palabra velad y orad. Ellos estaban también orando, pero también estaban empuñando. En una mano tenían la Biblia, en otra mano tenían la espada. Oraban día y noche, oraban día y noche, no solamente en el día y noche oraban. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Orar día y noche sin cesar. A veces, de verdad, te lo digo por experiencia, sí es difícil llevar una vida de oración. Es bien difícil. Pero llega el momento en que caes en conciencia y que dices, Dios mío, es que no es porque yo tenga que hacerlo. Es por mi bien, es porque es por mi paz, es porque yo esté bien. El hacer oración, hermanos, te da paz en tu corazón, te da tranquilidad, y empiezas a tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque Dios se va metiendo poco a poco en tu vida, y Dios va cambiando y moldeando en ese diálogo que tú tienes con Él, en ese vaivén de palabras. Dios te va alabando, Dios te va purificando a través de su palabra, a través de la oración, a través de la Eucaristía. Dios te va fortaleciendo. Y por eso es necesario estar en oración.
Por eso es necesario velad y orad día y noche. Dice, por ese entonces decían los judíos, hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. Fíjate, aquí hay otra palabra también importante. Dice que el escombro, ya no veían más que escombro. Cuando en nuestra vida ya llegó la frustración, cuando en nuestra vida ya llegó el desánimo, cuando en nuestra vida ya nos alcanzó el miedo, cuando en nuestra vida ya nos alcanzó cuando ya se esfumó el amor a la obra, es cuando empezamos a ver lo que no nos gusta. Mírale, hermano. Es cuando empezamos a ver la mancha en la pared. Puro escombro. Es cuando empezamos a ver las cosas malas. Y las cosas buenas las estamos desechando y ponemos la mirada hacia el escombro, hacia lo que no nos gusta. Y ese escombro, ¿qué está haciendo en la obra? Creando división. Tú sabes qué escombro tienes en tu vida en estos momentos. Tal vez puede haber un escombro de, vámonos a lo personal. Hay un escombro de falta de oración. Hay un escombro de flojera, tal vez. Hay una flojera de cansancio. Hay un escombro de cansancio. Hay un escombro de algún vicio que te está debilitando tu oración. Y cuando nosotros empezamos a hacerle más caso a ese escombro, es cuando el deseo de seguir en mi oración se va debilitando. El escombro. Hay que ir quitando el escombro en nuestra vida. Por eso tenemos que recurrir al médico de médicos, al que todo lo sana, al que todo lo puede. Ese escombro es lo que va a ir que nosotros vayamos perdiendo el interés a la obra de Dios. De verdad, hermano, si en nuestra vida hay un escombro por ahí que nos está apartando de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi obligación como miembro de una comunidad, si hay un escombro por ahí que se pone de repente, el escombro es el fútbol, que ya casi va a empezar la misa, la primera campanada, y dices tú, ay, es la primera, ay, me voy a la segunda. Y luego suena la segunda y todavía está ese escombro que está lo mero bueno, que ya van a meter gol, ay, falta todavía la tercera, me voy a esperar a la tercera. Y llega la tercera y dices tú, ya es tarde, ya no voy. Y el chiste es que ese escombro del fútbol, o un programa, o una plática con las compadres o con las comadres, ese escombro ya te limitó a ir y participar de lo que es el banquete, el cuerpo y la sangre de Cristo, el banquete de la palabra en la misa, en la Eucaristía. Hermanos, de verdad, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder caminar en su luz y su verdad. Y esa luz va a ser lo que poco a poco nos va a ir dando visibilidad de qué es ese escombro que está obstruyendo mi crecimiento en mi comunidad, en mi familia. Aquí tenemos a un líder, Nehemías, que ante toda circunstancia lo primero que hace es ora. Y fíjate algo también increíble. Por ejemplo, Nehemías ve que ya vienen a atacarlos, o ve el enojo, ve la crítica de los demás, y no se deja influenciar por ellos. Hermano, también esto es muy importante. Muchas veces nosotros somos personas que nos dejamos influenciar fácilmente. Si tú estás en un ambiente donde te influencian demasiado, donde te dicen y te dicen y te dicen, y tú poco a poco te vas dejando envolver por eso, mejor aléjate de ahí. Si no tienes la voluntad para seguir en ese círculo y vas a seguir siendo manipulado, mejor aléjate de ahí.
¿Por qué? Porque la influencia te echa a perder. Si no es para bien, te echa a perder. También vimos al principio, claramente vimos que el ser líder se puede manifestar como la influencia. Influenciar en la persona para que haga algo en lo cual no quiere, en lo cual detesta. Eso es ser un líder. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros a que una persona nos obedezca, a que una persona podamos liderarla bien? Influenciando en ella, pero influenciándola, me refiero a influencia que crezca la persona, que edifique a la persona. Si yo le doy confianza a una persona, si yo le abro las puertas de mi casa, de mi persona, le doy confianza, lógicamente la persona también va a hacer lo mismo. Entonces voy a influenciar a través de él, a través de la confianza, a través del amor, a través del testimonio. Es como voy a influenciar en él. Entonces ya no voy a ocupar después decirle como líder, oye, ven a hacer esto. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Si tú no lo haces, ¿yo por qué lo voy a hacer? Tú hazlo primero. Entonces, a veces como líderes necesitamos poner primero la muestra, el ejemplo, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio de vida. Así es como Cristo nos enseña. Dice, amar al prójimo como a ti mismo. Amarlo. Y Él nos pone la prueba de cómo nos amó, su amor que fue hasta la última gota de sangre derramando en la cruz. Hermanos, pues el tiempo ya se nos está agotando. Vamos a seguir compartiendo con ustedes este libro de Nehemías, que está interesante. Y acordémonos, no seamos presa fácil ante las influencias de los demás, que más que edificar, destruyen. Y tampoco no le hagamos tanto caso al escombro de nuestra vida, sino hay que desecharlo. Por eso es escombro, para desecharlo. Entonces, nos vemos hasta la próxima, hermanos. Bendiciones y mucha gracia. Que el Señor los llene de mucha gracia. Hasta luego. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.